Bien, entonces vamos a resolver el quiz. Nathan ya... ya casi está. Ya casi. Vamos a resolverlo uno cada uno. Sí. Pero no peleó el último. Sí. Vamos, pase por favor. Jeffrey, luego normal. Pero esto es todo lo que quiero. ¿Aló? Es que no sé. ¿Aló? Saludos, chalón. Hasta luego. Ajá. Sí. Hoy día corresponde la lección de la página 27. Es bien importante esta lección. No sale nada. Hermanos, ¿hay alguna duda sobre lo que se encuentra en la página 26? Eso es un resumen de todo lo que hemos visto. Estudiando la página 26, hermanos, usted tiene casi todo lo que ocupa para el examen final. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, entre todo. Vamos a hacer el examen final, perdón. La masacre final, no. Masacre en el seminario. Como diría Santiago, el día de la matanza. La normal. Santiago de Como diría, estamos Y el juicio. vacas de Bazán. El día de la matanza. No. Han engordado. Tirados en tiempo. Súper Increíble. Genial, pero está hablando de ahí, ¿verdad? ¿Puede leerlo, por favor, hermano? Dice Jaleja, Haisha, Min Hair. Siempre. Ajá. Más arriba. Sí. Ajá. ¿Qué sería? Ya. Dice, bueno, realmente diría que, ¿verdad? Si lo traducimos palabra por palabra, sería ella caminó, la mujer de la ciudad. Entonces, Sí, para que tenga sentido, entonces decimos, la mujer caminó a la ciudad, de la ciudad. O... De la ciudad, de o desde. Sí. ¿Cómo? Escríbalo ahí, ahorita, si cabe. Sí, está bien. Cuando es una... o mejor al lado. Cuando es una... bueno, sí, mejor al lado, para que haya vamos a ver. Sí. Cuando hace una traducción transliteral, ¿verdad? Cuando lo que quiere usted, perdón, transliteral no, interlineal, usted lo que tiene que hacer es traducir literalmente así, al revés, no en el orden de español. Pero cuando hace una traducción como la que estamos haciendo nosotros, sí hace eso, escribe en el orden. No coincide palabra con palabra. Quiero que el trocito de esto, lo voy a anotar que no se me olvide, vamos a hablar un poquitito de método exegético. Un poquitito. Porque hacemos todo esto para con un buen sentido, ¿verdad? Gracias. Hermano, por favor, desde el está. Todos olvidaron Kolish. No es todos. La expresión Kolish. Todo Todo el mundo. juntos. Yo no puse todo el mundo, yo puse cada uno. Pero está bien, es literal. Todo el mundo. Ay, sí es cierto. Todo el mundo. No, yo lo escribí y lo borré porque yo no. Te puse como todos son. Eso es lo que pasa, hay traducciones que son como Reina Valera, ¿verdad? Son más literales. No siempre más literal es mejor, ¿verdad? Es que decir que todo el mundo es como exagerarnos. No, es una expresión hebrea, Kolish. Sí, pero digamos en nuestro contexto sería como uno dice, es todo el mundo, como los gardinianos que dicen que es todo el mundo. Pero en español tenemos ahora esto, generalización de la palabra Sí. mundo. Todo el mundo Todo el mundo llega tarde. ama al presidente.
No. Pero es cada hombre, uno dice, bueno, fue cada hombre, cada Sí. Todo el mundo llega tarde. No fueron las mujeres, porque todo el mundo puede ser. Pero ese general masculino, como ¿Y si yo lo pongo cada uno? Cada uno. está bien, es literal, es una traducción. Solo que eso es una expresión, que su equivalente en español es todo el mundo. Pero literalmente a cada Como uno. está aquí como hombre, igual, todo el mundo. Aunque venga como muy chiquito. Pero está, no, no está. ¿Cómo está? Sí, ahí está, Coach. Pero lo escribió. Sí. Nomás que se me dio mal, Sí. y luego se fue. No más borro. Ajá. Bueno, sí. Sí, yo lo veía más largo. ¿Está bien? Sí, entonces, Como usted quiere, está bien, ambas cosas están bien. entonces todo el Le mundo. falta arriba, le falta ahí. Va. Ajá, sí. Para el método exegético, ¿cómo salir algo? Una lectura. Ahorita no, hoy no. Pero no descarto darles una lectura. Lo que pasa es que lo que hay, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Es diferente, ¿verdad? Es diferente si se trata de hebreo, si se trata de griego o de arameo. No puede, de hecho, hermanos, el método exegético es diferente dependiendo de qué está usted estudiando. El género literario, ¿verdad? La época en que fue escrito, el estilo dentro del género, las características lingüísticas utilizadas por cada autor. Esas cosas son importantes. Por eso es que los liberales dicen jamás va a poder saber lo que realmente querían decir ellos. Mentira, es bastante trabajo, pero sí se puede. Sí, de acuerdo. Pero es bastante trabajo. Y métodos. No es tan fácil. Existe como mucho. de leer y- No, no es tan fácil. El primer paso es el idioma. Como para aprender cualquier literatura. El Pero primer según paso la es el idioma. cultura también. Sí, y la época también, la misma cultura varía según la época. A ver, todo el mundo va a ser rey. ¿Qué es esto, hermanos? El vino. Pues tiene que tener mucha atención en el tiempo del verbo. Sí. Generalmente los verbos, en lo que llamamos infinitivo en español, los verbos hebreos siempre están en pasado. Su forma básica. Entonces, todo el mundo o cada hombre vino a o hace El ja. el jamón. Y falta la entonación. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermano. ¿Todos de acuerdo ahí? Gracias. Gabriel, por favor. Jiménez. ¿Está incorrecto? Sí, el 3. ¿Me prefiero ver ese más Bueno. Suelte ese teléfono. Con el teléfono. Era un. ¿El teléfono? Ah, ¿Teléfono? Ah. Bueno, vamos. no, no sé. Oscar, hay muchos métodos para interpretación. Sí, pero vamos a hablar que el método exegético, la interpretación es una parte de esto. No es igual exégesis que interpretación. Incluso no es igual exégesis que teología, ni doctrina. A veces con el mismo método exegético puede llegar a diferentes conclusiones teológicas. Se utilizan diferentes hermenéuticas. Bueno, eso es un gran problema que tenemos, que a veces pensamos que solo nosotros tenemos buen griego o buen hebreo. A veces hay hermanos en otros grupos que tienen buen conocimiento de los idiomas, pero tienen problemas en sus proposiciones, ¿verdad?, teológicas, y también en sus presuposiciones hermenéuticas. Y la manera en que ellos elaboran su hermenéutica es el problema. Entonces, aún con toda la información exegética, van a llegar a malas conclusiones. Por eso, nosotros vamos a hablar de exégesis, hermenéutica, teología. Todos esos son otros cursos. Ahí usted podrá
Hablar Sí, de porque supongo que hay diferentes exégesis. Pero en exégesis yo no tengo problema en decir algo que va a sonar polémico en teología. Porque yo lo voy a decir desde el punto de vista lingüístico solamente. Exegético, ¿verdad? Voy a hablar del idioma, ¿verdad? De la forma de las palabras, de la historia de esas palabras, y listo. Y ahí tiene la información. Después, ¿qué hace usted con esa información? Ese es otro tema. Y ahí vamos a hablar, por eso hablo de método exegético. ¿Qué? ¿Puede leerlo, hermano, por favor? Natan la nube Elohim Shalom. ¿Cómo? Salud. Faltó la situación y la ley. Porque vamos a Natan. hablar. Sí, Natan la nube Elohim Shalom. eso, muy bien. ¿Qué significaría? ¿Qué significa? Y yo puse Dios nos dio paz. ¿Alguien tiene otra posibilidad para eso? Ah, sí, claro, un montón. Dios dio paz a nosotros. Sí. Pero, ¿Está bien? pero yo lo hice como más equivalencia a dinámica. Sí. Está bien, muy bien, hermano. Y faltó hermano Marvin leer, ¿verdad? Ah, sí. Va, Kalish, ¿Cómo? va, Kalish. Marque. Sí, le va Sí. cerrada, Kalish. acentuada. Va, Kalish, el Hamel. Sí, el jamel. Marque. Otra vez. Va, Kalish, el Hamel. Eso, gracias. Y siguiente, por favor. Giovanni está en otras. Está interesadísimo en eso. Vamos a marcar de nuevo. Edita, por favor. Dale. Dale. ¿Dónde está la hoja? Gabriel, ¿tiene usted la hoja? ¿Cómo la pasó? Uy, sí, cierto, sí, cierto. Egoísta. Se llama. Son malas costumbres. Pasa mucho en los libros. Sí. Así he hecho toda mi vida. Dale. No importa. Lo pensé que usted es más alto. Creo que eso es. ¿No? Dale. Sí, la caja. Ah. Aquí está. Ahí era el Elohim, ¿verdad? Ajá. Ya sabe de dónde se tomó ese ejemplo, ¿verdad? Este que está escribiendo el hermano. ¿Cuál es? Ah, la tarea. Sí, la tarea. ese. El gas. Sí, Ay, no, pero ver cómo es. Es el uniforme de Gabriel. Toda la Estoy mirando el papel. pero no por lo indecoroso de esas cosas, es que en las A mí eso no. oportunidades. No. Ah, bueno. Lo tengo borrado, sí. Gracias. ¿Cómo se sienten? Ya están traduciendo un poquitillo más, ¿verdad? Tienen más vocabulario y están traduciendo 70 palabras. Sí. Si uno como que ve una y lo saca rápido, o sea, Sí. como que lo traduce rápido en un momento. Pero claro, todavía falta un montón. Solo, imagínense que no hemos llegado ni al 10%. Pero este libro, Son 98 clases. sí, se puede hacer en 2 años. Pero ya lo tiene. Si no, Y uno puede hacerlo solo. sí, claro. Hay que ser muy aplicado. Sí, tiene que ser muy disciplinado y las dudas tiene que tener alguien que consultar. Porque ahorita no hay tantas dudas, pero ya cuando empieza en gramática sí hay cosas que no son tan claras en ningún libro. Más bien el autor tiene bastante mérito. Claro. Se ocupa. Bueno, ese es de los mejores que hay. Sí. Muy bien. Mire, lo que yo llevé en la Universidad de Jerusalén, el curso que llevé, no eran tan buenos como este libro. Y eso que eran gente de ahí mismo, ¿verdad?
aprobado por el Estado de Israel. Pero este es mejor porque pedagógicamente está mejor diseñado. Claro. Va tema por tema, un tema nuevo cada lección. Sí, que no sea tan pesado. En cambio, en el curso de la Universidad Hebrea eran 20 palabras por clase, cada clase, y 2 clases por semana. Sí, 40 palabras cada semana. Entonces uno se lleva el tiempo memorizando, en realidad. Y eso aparte de la materia de gramática y la práctica que había esto. Era demasiado pesado y dejaba muchas cosas ahí en el aire de gramática que después tuve por qué se aportó esta vocal, no sabía bien, no te lo explicó en el curso. Ese era el problema. Está hecho con un criterio distinto. Este libro está hecho con un criterio pedagógico muy elevado. Los cursos que usted puede tomar en internet, como los de eTeacher y eso, están hechos con un criterio comercial. Ustedes, Anuncios ahí de... sí, y son buenos. Se enseña hebreo como era, no sé. Sí, y son buenos, pero tienes que llegar hasta el curso 4. Entonces tienes que pagar 4 años de curso. Pero vale la pena. Cabilla uno con esto, imagino que uno aprende bastante. Eso abarca más. Abarca más que el curso de la Universidad Hebrea. Lo que pasa es que el curso de la Universidad Hebrea es como un curso de hebreo bíblico y además un curso de cultura judía al mismo tiempo. Y la gente que hay, aunque son todos judíos, conocen un poco del cristianismo. Entonces enlazan bien cosas de información que es importante para nosotros. Hacen una ¿Existen libros que se puedan consultar sobre? Sí, en español lamentablemente es muy poco. El mejor que yo conozco es de Moisés Chávez, Hebreo Bíblico se llama. Es un curso programado también para autoestudio, son 2 tomos, publicado por Casa Bautista. Y Moisés Chávez creo que falleció ya, un erudito peruano, muy respetado. Sí, tiene un diccionario. Tiene un diccionario muy bueno de hebreo bíblico. Ese es el mejor que yo conozco en español. Ahora en inglés está el de Gesenius, que es un clásico del hebreo. Y otro que yo puse ahí en el sílabo. Hay otro más. Sí, Rudolf, sí, Meyer. Pero no son muy amigables estos cursos. Siempre el hebreo, así como las lenguas clásicas en general, no son amigables los textos antiguos. Son muy difíciles de leer. Como cuando usted trata de aprender griego con el libro de Meche. Sí. Muy probablemente va a topar con pared la segunda lección. Eso no son textos muy amigables. Después de la tercera lección es el caos. Hermano, por favor, lea. Lakach Eloheinu Ish Echad Min Ha'adamah. ¿Qué significaría? Nuestro Dios llevó un hombre desde la tierra. ¿Qué era este verbo? Tomó o llevó. Sería más como Si usas este contexto. Yo diría tomó. Nuestro Dios tomó un hombre de la tierra. Desde la sí, se me olvidó en el quiz que sí, también era como. Sí. Está bien, pero en el contexto, ¿verdad? Porque aquí recuerda ese texto. Génesis. Sí, ¿verdad? ¿A cuál? Génesis, con la creación del hombre. Dios tomó Ah, sí. al hombre de la tierra, ¿verdad? Ajá, o desde. Bueno, sí, cielo sol. Sí, o eso puede ser de o De de. la tierra. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, gracias. Gracias, hermano. ¿Y quién sigue? Jeffrey. Giovanni. No. Ahí están otros. Okay. ¿Por qué escribimos muy grande, verdad? Por eso quedó tan abajo. ¿Quién? Escribimos muy grande. Sí, Al principio. Y yo, El hebreo no es en español no. pero para que, porque si no veían, Por los puntos, Sí, ahí en Tetragrammatón o Tetragrammatón puede usted traducir Yahvé, puede traducir el Señor,
Como dice el libro. Puede poner Jehová también, O Dios. ¿sí? Aunque no tiene ningún sentido, pero puede poner Jehová. ¿Qué es eso de que Jesús significa el caballo? ¿O No. qué dicen los judíos? En serio, qué bárbaro. Ellos dicen, ¿para qué se les llama Jesús? Si Jesús es... Eso es una... Qué rabia me da eso, mira. Porque Jesús es caballo, es cierto, pero dicen que nosotros blasfemamos cuando llamamos al Señor como Jesús. Debería ser Yeshua o Yahushua. Esto, bueno, que ocupa... Eso, Jesús. sí, Jesús. Jesús, el caballo, con artículo, ¿verdad? Ajá. Ahorita vamos a hablar del artículo. Eso es una ofensa. Es un juego de palabras, porque la palabra, el nombre de Jesús es de la raíz de salvación. Ah, sí, órale. De salvación. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Yeshua. Derecho de autor. Sí, ellos usan esto como una burla. Pero dice Jesús, no Jesús. ¿Sí? Pero eso es casi nada. Sí, lo que pasa es que el texto es consonántico, recuerdo. Pueden variar un poco las vocales. Pero en el nombre de Jesús no es esa la raíz. Ellos utilizan esto desde la Edad Media como una burla. La aparición de Jesús. Es algo indignante. Y ellos saben, ¿verdad? Porque busquen su glosario del libro. Se encuentra en la página desde 300 algo. Qué bueno versículo. Glosario. Sí, busque. Voy a decir la página. Creo que si es que era este libro, sería una explicación de eso. Sí, página 382. Hay varias palabras relacionadas con la raíz de donde se saca el nombre de Jesús. 330. Ese Yod, Chi, ¿verdad? Luego Shurek, Allí, Hey. Salvación, Yeshua, ¿Qué página? página 382. Yeshua, sí. Y esa, Yeshua es salvación. sí, Y esa es la raíz. es ahí viene el nombre de Jesús. La raíz. Ah, sí, la traducción dice. Pero eso significa salvación. O sea, Dios nos dará salvación en Yeshua. Elohim, Nate. No, pero pero primero se pone el verbo. sí, Nate, Sí. Nate, no sé qué. Pero si fíjate, esa es la forma femenina, ¿verdad? Pero fíjate abajo, dice Yasha, ser salvo, ¿sí? Y aparece luego en Jifir, pero esas son formas del verbo. Abajito de esa misma, imperfecto, tercero femenino singular, luego dice salvar, libertad, y abajito dice salvación, Yesha, pero es este, Sí. es esta. Esa es la raíz del nombre Jesús en hebreo, no esto. Eso es una burla. En el libro de gramática hebrea de Gesenius, es un libro viejo, hay una nota sobre esto. Y hay varias otras Yo lo veo tan burlas. tonto. Yo lo veo tanto porque, por ejemplo, o sea, Que los mesiánicos anden diciendo esto, realmente es indignante. Sí, porque ellos leen cualquier cosa que proviene de una fuente judía y lo consideran autoritativo. Y eso, o sea, si usted va a Israel y dice Jesús, obviamente ellos van a entender el caballo. Pero una palabra que No. sea así aquí, no, porque el artículo le obliga a usted a poner esa vocal delante de esta consonante. Jamás usted va a decir Jesús. Siempre va a decir Jesús.
cuando se trata del artículo definido delante de la palabra caballo. En español sí es Como un receso. Pero digamos, que yo diga una palabra en español puede ser una mala palabra o una palabra en otro idioma que Ahora, yo no tengo la... Lo que pasa es que sí, se entiende. Si esta palabra, si el hebreo moderno, ¿verdad? No lleva consonantes, perdón, vocales, es un texto absolutamente consonante. Entonces, tú puedes decir Jesús, porque es un hey, ¿verdad? Pero cualquier judío sabe que, porque le enseñaron en el preescolar, que el artículo ocupa Davish forte y ocupa esa vocal, que no hay problema porque en esa consonante sí se puede poner la vocal, porque admite la que. Ahorita vamos a hablar de eso, precisamente del artículo, es el tema de hoy. Pero cualquier judío sabe eso. Entonces, si dice Jesús en lugar de decir Jesús, eso es un error idiomático. Es como decir que, la perro. No cometerías ese error en español, nada más. Eso proviene de la Edad Media. También hay otras cosas, como una etimología incorrecta de algunas palabras. Eso se llama largo. Es un buen tema de Hebreo 2. En Hebreo 2 vamos a ver etimología de muchas palabras, es decir, el origen de muchas palabras. Y vamos a encontrar cosas bien interesantes, especialmente en los salmos. Hay muchos juegos de palabras con las raíces de la palabra. Por ejemplo, los salmos, hay muchos salmos que no consideramos proféticos, pero que contienen en el centro este tipo de raíz. Hablan de la salvación, hablan del Mesías. Pero en español se pierde eso, porque las palabras, habíamos hablado que es la raíz con prefijos y con sufijos. Entonces, en español nosotros traducimos la palabra completa, pero se pierde la etimología de la palabra, el origen que hay dentro de la palabra. Un receso. Ese es el tema de Hebreo 2, de hecho, etimología y gramática. Así que, después del griego 1, les invito a seguir en griego. Hermano, por favor, léanos. Dice Natán, Lanu, Adonai, Ed, Haaretz, Tobá. Yo lo voy a decir. Sí, todos de acuerdo con esa traducción. Puede ser el Señor también. Sí, el Señor puede ser también. Ahora tienes que ser consistente cuando traduces tetragramaton, porque vas a traducir de una forma con el Elohim, Sí, vas a traducir de otra forma con... Yo escribí el Señor y se me escribí mal. Si quieres poner el Señor, Sí, por favor. De hecho, yo en el quiz puse el Señor. ¿No era Adonai? también puedes poner... Sí. Sí, el Señor. Pero ¿por qué va a poner Adonai? Ponga el Señor, ¿verdad? El Señor. Como lo hace Lo la- que yo le recomiendo es que sea consistente. Cuando siempre va a traduzca de la misma forma, tetragramaton, para que no se le confunda. Porque Adonai Elohim es una expresión. Como Reyes Américas, el Señor. Aparece, y a veces aparece tetragramaton. Hermanos, aparece tetragramaton y Adonai. Puntos. No va a traducir el Señor. Tiene que ser consistente, siempre traducirlo de la misma forma, ¿verdad? Que cuando aparezca un problema como eso, Adonai, Adonai Elohim. sí, o aparezca el Yevá Adonai, ¿verdad? Que eso aparece varias veces. Tiene que tener usted una manera favorita de traducir esto. Lo que yo hago es que pongo al Señor Dios. Adonai Elohim es el Señor Dios. Yo pongo eso. Pero existe esa Sí, construcción en hebreo. Sí, claro, sí, es muy común. Lo que pasa es que tenemos ese problema cuando aparece vocalizado con las vocales de Adonai. Recuerda que habíamos hablado de eso, que esto se modificó para llamar la atención, solamente, en la lectura y no equivocarse. No son, pero realmente está Adonai detrás de eso. Entonces la gente pone a veces, es como pone Hashem, por ejemplo, pone el nombre. Es el nombre o el eterno, también ponen el Olam, ponen alguna otra expresión, y no siempre ponen el Señor. Varias Biblias alternan entre esos términos, el nombre, el Señor, etc. Bueno, ¿todos de acuerdo con esa traducción? ¿Hay otra posibilidad? El Señor nos dio la buena tierra. Sí, nos dio. ¿Sí?
Fíjese cómo coincide, ¿verdad? Sí, y eso ya sabemos que y también una cosa que noten desde ya, que vamos a hablar ahorita más de eso, el artículo está presente tanto en el sustantivo como en el adjetivo. Y es fijo, ¿verdad? Siempre. Tiene que estar siempre. O sea, que dice la tierra la buena. La tierra la buena. ¿Sí? Fíjese, siempre está el artículo. Si no está, no está bien. También ocurre donde, aquí también ocurre. Mira que Bueno, aquí no es necesario, no hay adjetivo. Oscar. yo tenía una duda, no me acuerdo si lo vi la semana pasada, una palabra que dice pet. ¿Cómo es? No, era que aquí dice et, Sí. pero dice signo de lo directo del definido. Me imagino que es para hablar de un complemento directo. Sí, es para eso, es cuando se señala Algo. sí, dónde está, qué es lo que está recibiendo la acción del verbo. Sí, porque aquí aparecía algo así y yo, uy, pero Oscar, un receso. Un receso. Sí, ya. Sí. Obviamente. Vamos a ¿En serio? No puedo creer. pasó volando. Bueno, no confundir con exégesis. Entonces, aquí vamos a ver ahora es cuál es el para qué estamos haciendo todo esto de aprender el idioma. ¿Para qué lo estamos haciendo? En el proceso de interpretar o de construir una teología, la exégesis es una parte de ese proceso. Si nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, nos interesa saber lo que ella dice. Y nos interesa saber lo que ella dice en su idioma original. Porque la única Biblia, y ojo con lo que voy a decir, la verdadera Biblia es la Biblia en su idioma original. Todo lo demás es traducciones. El verdadero Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento hebreo. El verdadero Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento griego. Esos son realmente los libros canónicos. Ahora, ¿tenemos traducciones? Sí. ¿Son buenas? Sí, unas mejores que otras, más fuertes en diferentes lugares unas que otras. Todas nos ayudan, pero nada puede sustituir el trabajo exegético. ¿A qué me refiero con el trabajo exegético? A considerar elementos como el contexto cultural, ¿verdad? Original, ¿verdad? Del pasaje, no la cultura hebrea. Eso, ¿verdad, hermano? Eso sea muy responsable, porque cuando se dice la cultura hebrea, no es la misma cultura de Abraham que, por decir algo, de Malaquías, ¿verdad? No le sirve la misma información. Son informaciones muy diferentes. Hay que considerar varios hechos históricos importantes, como los exilios, por ejemplo. Y cambian radicalmente hasta el idioma, hasta la manera de escribir, como vimos en la clase 1. Bueno, el contexto cultural original hay que considerar el idioma, ¿verdad? Y dentro del idioma, géneros literarios, voy a poner acá morfología. Morfología, ¿verdad? Se refiere a la estructura del idioma, que es un sustantivo, lo que estamos más o menos lo que estamos viendo. Esto incluye, voy a poner aparte la gramática. También, dentro del género literario, el estilo, ¿verdad? Y también literatura paralela. Si estamos traduciendo o estudiando poesía, por ejemplo, es bien importante saber si existen otros ejemplos de poesía hebrea. de la época. Sí, y hay buenos libros de estudio sobre poesía hebrea. Entonces, tiene que considerar toda esa información. ¿Literatura qué dice? Paralela al texto que usted está estudiando. Entonces, si se fija ya, aunque no hemos terminado, ya con eso usted se puede dar cuenta que el método, por eso yo hablo del método exegético, no de exégesis en general, porque el método usted tiene que estructurarlo casi que cada vez que va a analizar un texto. Algunas cosas le van a servir para lo mismo, ¿verdad? Para diferentes pasajes, pero no todo. Entonces usted construye el método de hacer exégesis cada vez que va a afrontar el proceso de exégesis. ¿Qué va a obtener después de hacer todo eso?
a obtener información. Información de carácter cultural, información de carácter lingüístico, ¿verdad? Todo lo relacionado con el idioma. Lingüística, ¿verdad? Y eso de lingüística me refiero a las familias de idiomas. Por ejemplo, ¿tiene mi pasaje similitud con, por ejemplo, con el hebreo o con el Septuaginta? ¿Tiene alguna similitud del sentido hebreo con el sentido griego? ¿Esto tiene algún sentido, esta expresión, con el griego del Nuevo Testamento? ¿Por qué digo esto? Porque cuando se traduce algunos pasajes que se encuentran en el Nuevo Testamento, que provienen del Antiguo Testamento, usted no puede obviar que eso es una cita de un texto griego y no de un texto hebreo. Necesita saber cómo se tradujo del hebreo al griego y luego cómo se citó eso en el Nuevo Testamento y luego qué hermenéutica se usó en ese momento. Porque, como decimos en mi país, no nos pisemos de la capa entre superhéroes, ¿verdad? A veces me le ha pasado que está leyendo el Nuevo Testamento y dice, ese pasaje parece que estuviera mal aplicado. Sí. Sí, no es eso. Lo que pasa es que se utiliza una hermenéutica diferente. ¿Sí? Está citado un pedazo, la mitad de un versículo. Y usted va al contexto original en el Antiguo Testamento y dice, oye, pero aquí no dice eso, si leo todo. ¿Le ha pasado o no? Claro. En Hebreos 1, más que todo. Yo una vez dije eso y casi me tapan la Biblia, ¿verdad? Pero la verdad es que es así. Y eso no es un problema, más bien es una riqueza, ¿verdad? Usted tiene que ir al contexto original y ahí pasan dos cosas. Pasa que se conoce el verdadero sentido del texto en el hebreo, pero cuando se cita en griego. Pasa eso en el Nuevo Testamento. También pasa que había una interpretación tradicional de un texto. ¿Sí? Cuando digo tradicional me refiero a literatura rabínica paralela al Antiguo Testamento. Entonces cuando se está enseñando o exponiendo un versículo, lo que se hace es citar la interpretación tradicional para ilustrar un punto, para que la gente que está viendo pueda entenderlo, porque esa es la idea, ¿verdad? No es citar el texto en su contexto, como hacemos hoy en día, para que ese texto, a la luz del resto de la revelación, tenga sentido. Porque recuerden que ellos no tenían la revelación completa. Esa es otra cosa que a veces olvidamos también. Nosotros sí tenemos la revelación completa y tenemos los textos comparados con otras partes de la Biblia. Podemos hacer esto. La Biblia se interpreta a sí misma. Ellos no tenían eso. Me refiero a las citas en el periodo del Nuevo Testamento. Bueno, pero para no alargar más ese tema. Toda esta información, usted la considera cuando quiere comenzar a realizar una exégesis, el contexto cultural original y la información relacionada con el idioma. Este contexto cultural original está el contexto original del autor, ¿verdad? Del tema, o puede ser el pueblo, etcétera, ¿verdad? De lo que se trata, de lo que está, ¿verdad?, realizando. Y también alguna información general, otra información general, todo lo que tenga que ver con cultura. Esto usted lo encuentra en cualquier comentario. De hecho, casi que los comentarios, especialmente los del segundo mitad del siglo XX para acá, casi que se tratan solo de eso. De información alrededor del texto, alrededor del autor, alrededor del libro. Información general del libro que usted está analizando, información más cercana también. Todo eso usted lo considera. Después de eso, el análisis idiomático. En el análisis idiomático usted revisa palabra por palabra. ¿Sí? Y separa prefijos, sufijos, etc. Para eso estamos estudiando. Cuando ya hizo una separación palabra por palabra, eso no es una excusa para no estudiar, ¿verdad? Si tiene una interlineal, ese trabajo casi que está hecho. Pero siempre es bueno, me imagino. Sí, si usted quiere confiar en el autor de la interlineal, ¿verdad?, a ciegas, está bien, puede tener ese trabajo ya hecho. Si es como yo, que no confía en ningún erudito, puede mejor hacerlo usted. Le va a llevar más trabajo, pero va a aprender mucho más. Y yo no me gusta ninguna interlineal.
prefiero hacer yo ese trabajo. Luego de que tiene todas las palabras, toda la información cultural y todo lo relacionado con el idioma, es decir, sabe que se trata de poesía, sabe qué significa cada palabra, sabe qué significa cuando hay expresiones idiomáticas que no se pueden traducir literalmente, usted realiza su propia traducción. Sí, lo dije. Y lo repito, porque Usted necesita su traducción propia. Por supuesto, sabemos, además de decirlo, ¿verdad? No es inspirado esto, ¿verdad? Sí, esto es un trabajo bien duro, después de mucho estudio. Y también compara su trabajo con todas las versiones que tenga disponibles. Eso es muy bueno, ¿verdad? Comparar su trabajo con el de otra gente. Y después de eso, usted va a obtener la información que a usted le interesa, ¿verdad? Si quiere enfatizar un aspecto del texto, ¿verdad? Una parte, si quiere otra. Si se fija, mire, si se fija, voy a hacer un zoom, ¿verdad? Dentro de esto, y un poquitito de esto, hay una cosa que se llama técnicamente consulta lexicográfica, que es buscar las palabras en el diccionario o en un léxico, ¿verdad? Y curiosamente la mayoría de la gente llama eso exégesis. Buscar una palabra, ¿O traducción? sí, traducir una palabra buscada en el diccionario, con la información que aparezca en el diccionario. Eso no es exégesis, eso es apenas, ¿verdad? Un pedacito La pequeñísimo. punta del iceberg. Sí, dentro de ese proceso. Incluso esto... Punta de la punta del iceberg. Una lista ahí de un pico secundario. Ni siquiera de la punta. La punta es el pasaje. Bueno, eso es un diccionario, ¿verdad? Diccionario. Luego que tiene toda la información, voy a poner acá. Luego que obtuvo toda la información que ese estudio le permitió obtener, exégesis. Recién después, con toda esa información, usted va a ir a la hermenéutica, ¿verdad? Y en eso yo no me voy a meter, ¿verdad? Porque eso no es mi área, pero quiero que sepa que una cosa no es necesariamente vinculante con la otra. Y lo dije antes y lo digo ahora, no quiero que me malinterprete, pero no, porque el hecho de que haya buenos eruditos que sean bautistas, sean presbiterianos, pentecostales y todo, que los hay, ¿verdad? En cada uno de estos grupos, que saben muy bien el idioma, saben muy bien la cultura, etcétera, ¿verdad? No significa que van a llegar por su conocimiento, por su erudición, a conclusiones correctas. Entonces, la prueba es que llegan a diferentes conclusiones. Por la hermenéutica que se usa. Por la hermenéutica que se usa. ¿Sí? Y eso es otra cosa, y yo no me voy a meter en eso, eso es un tema en sí mismo, muy grande, muy rico, muy importante. ¿Sí? Y luego de eso, ¿verdad? Viene ya la teología, propiamente. Y esa teología puede tener varios aspectos, puede ser una teología 100% biblicista, ¿verdad? O bíblica, sí, que sea, como dice Hodge, tratando de extraer la doctrina que sale naturalmente de la escritura, naturalmente, ¿verdad? Ese naturalmente en realidad tiene que ver con los paradigmas de quien está haciendo el estudio. Bueno, ninguna persona es 100% objetivo, ¿verdad? También puede ser escolástica, que utiliza el método, en este caso el método aristotélico, para ordenar las ideas que se extraen de Como una sistemática. como cualquier sistemática hasta el siglo XX. Y ahorita igual hay gente que hace sistemáticas en el mismo orden, como hay una famosa, la de, ¿cómo se llama esto? Los bautistas del sur hicieron una hace poquito.
Bueno, Frame ha hecho una buena sistemática. Gruden, sí. Es la cosita del sur, ¿verdad? Gruden No, él es pentecostal. es pentecostal. Ah, bueno, no sabía, yo pensé que era otra Nuevo cosa. Cristo, no sé. Pero Gruden ha hecho una sistemática y sigue el mismo orden de temas que la escolástica tradicional. Y De hecho, la conclusión de Westminster me parece que sigue el orden. sí, lógico. también. Sí, escolástica en muchos contextos es una mala palabra, pero para nosotros el término, la definición correcta de esto, la definición científica de esto es que es un orden de las ideas siguiendo el método aristotélico. Sí. El primero que lo hizo en la teología cristiana fue Tomás de Aquino, y de ahí, bueno, los reformadores, a excepción de Lutero, siguieron el mismo orden. Calvino, la institución tiene ese orden, Zwingli también, las instituciones de Zwingli tienen ese orden también. Bueno, y a Munzer no, ¿verdad? Pero Munzer, la gente que no lo considera reformador. Bueno, pero eso ya es teología y de ahí, ¿verdad?, las doctrinas y todo esto. Pero se da cuenta que nosotros estamos aquí y este es nuestro terreno, el terreno exegético. Estamos estudiando el idioma para obtener toda la información que se pueda sacar del idioma y también un poco del contexto cultural. Pero acá, esos son otros temas. Entonces, cuando yo hablo de método exegético, me refiero a una manera ordenada, ¿verdad?, para extraer toda esa información. Generalmente yo hago esto realizando preguntas al texto. Suena raro, ¿verdad? Pero lo hago en el sentido de que, ¿por qué este prefijo? ¿Por qué este sufijo? ¿Qué es esta palabra? ¿Es un sujeto? ¿Es un verbo? ¿Es un complemento directo? Preguntas de ese tipo. ¿Qué raíces puedo encontrar en esta expresión? Cuando hago esas preguntas al texto, que es encontrar el sentido literal del texto, puedo obtener toda la información. Después veo qué hago con esa información. Un buen ejemplo de esto es Gordon Fee. Gordon Fee es un tremendo erudito, especialmente de griego. Y yo respeto mucho su trabajo y he leído buenos libros de él. Les recomiendo Exégesis del Nuevo Testamento. Es un muy buen libro de Gordon Fee. Un libro pequeñito, editorial Vida, yo creo que en español lo tiene. Pero es muy bueno porque es el único que hay en español sobre el método para hacer exégesis. No hay nada más. Y él es pentecostal. Entonces, mi opinión es que Gordon Fee es un excelente erudito del griego del Nuevo Testamento, pero tiene problemas aquí, ¿verdad? En su hermenéutica no es consistente, ¿verdad? La cambia, de hecho, según lo que ocupa, y la cambia para diferentes lugares del Nuevo Testamento, en el caso ese del área de él. No tiene una sola hermenéutica que abarque toda la escritura, por eso él tiene ese problema, y por eso su teología está llena de problemas. Pero en esta área él está muy bien. Y también hay otros eruditos de otros grupos que son muy buenos en eso. Por eso quiero que sepa que el obtener toda la información que la exégesis le puede proveer no es garantía de que usted siempre va a tener la razón. Eso hay que ser bien serios en esto y también bien honestos en esto. La exégesis es un método de extraer información de estas áreas, ¿verdad? Lingüística, idiomática, cultural, eso, para que sepa de lo que estamos hablando. Fin del paréntesis. Pero en Hebreo 2 hablaremos cómo el método exegético correcto puede ayudar a elaborar una correcta hermenéutica. En el caso del Antiguo Pacto es muy importante tener una hermenéutica correcta. Bueno, tengo tiempo, ¿verdad? Sí. Sí. Okay, bien. Vamos a página 27. Mi hermano, fíjese que los liberales son excelentes en exégesis. De hecho, usted habla con ellos y hablan griego promedio y hebreo promedio y uno queda todo mareado. Hablan un lenguaje súper elevado, súper erudito y todas las cosas y uno se impresiona bastante. A mí me ha pasado y de hecho uno queda como embobado, se dice, ¿verdad? Pero cuando toda esa información la pasan acá, sí, ahí se sacan realmente la careta. Y usted no puede seguir acá y hay gente que por eso se va hacia allá. Dice, mira, esa gente sí sabe, esa gente sí habla en serio, esa gente sí usa un lenguaje difícil.
escribe montones de libros. Pero aquí, o incluso aquí ya, en la sociología, es donde hay problemas. Porque usted habla con un erudito como me pasó a mí hace que un mes y medio, más o menos, el último pleito que tuve con alguien de esa gente. Estábamos hablando de los profetas llamados menores del Antiguo Testamento. Me dice que estos profetas nunca tuvieron la intención de escribir palabra de Dios, dicen ellos, sino que ellos escribieron en sus contextos y eso quedó y a alguien le pareció importante preservar esos textos porque la persona era muy famosa y después eso entró al canon del Antiguo Testamento. Y ponen un montón de literatura rabínica como prueba de eso. Que literatura de la época, ¿verdad? Donde dicen, sí, Amós era re buena gente, nos cae bien, por lo tanto vamos a incluir su texto aquí. Y vamos a quitar otro que había, ¿verdad? Tal que ya cayó en desgracia, porque se agarraron una torta. Ellos dicen que la gente de los líderes judíos armaban así el canon. Lo armaban y lo desarmaban, y cuando lo desarmaban desaparecían todas las pruebas que había. Pero los judíos sí son bien así, ¿verdad? Si ellos marcan algo, eso va a quedar marcado así para siempre. Ellos son muy tajantes y son muy rigurosos. Y hay varias pruebas de cómo, por ejemplo, errores de copia en el Antiguo Testamento se transformaron en errores tradicionales de escritura, falta de ortografía. Pero ellos, para no alterar el texto, ellos escribieron a pie de página que hay un problema de escritura, el copista se equivocó. Pero ellos eran muy rigurosos en que jamás nadie corrigiera el texto mismo. Y de hecho hasta el día de hoy se va a ver eso, en Ezequiel hay varios ejemplos de problemas de copia. No son problemas, tampoco afectan el texto, pero ellos eran hasta ese nivel muy rigurosos. Entonces lo liberaron y dijeron, sí, ningún profeta de los llamados menores tenía intención de escribir palabras de Dios. Y sacan todas las pruebas y uno dice, pero parece que tiene razón. Ahora, ¿qué significa eso? A la hora de ir a interpretar esos textos, que pueden ser fábulas, pueden ser historias personales, puede ser el diario personal de uno de esos personajes, puede que esos personajes no hayan sido reales, que hayan sido inventados por alguien, ¿verdad? Por alguna gente, para reforzar alguna enseñanza que querían imponer. Ellos ponen el ejemplo de Malaquías, es un ejemplo que en una época en que todos los rituales estaban en decadencia, Malaquías habla de estas cosas, que habla ¿verdad? Del templo, ¿verdad? Sí, entre los diezmos, cosas que en esa época nadie supuestamente creía por la hellenización de la cultura judía. Entonces, si uno lleva esa información cultural y exegética con presuposiciones hermenéuticas incorrectas, lo que va a obtener es que se va a quedar con así un pedacito de Biblia. Y la famosa expresión, la Biblia contiene palabra de Dios, no es palabra de Dios, que es lo que ellos quieren promover. Entonces hay que tener mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que habla el lenguaje difícil, no todo lo que habla griego o hebreo está en lo correcto. Aún cuando usted sepa ya bien esos idiomas, usted tiene que tener bien claro, ¿verdad?, cuáles son sus presuposiciones hermenéuticas y no creer que por cada exégesis que hace cada semana, ¿verdad?, va a desafiar alguna interpretación que la Iglesia ha sostenido por siglos. Eso es importante, hermano, porque todos los liberales comenzaron siendo defensores de la fe, ¿verdad?, y tratando de profundizar en la fe a través de la erudición, pero se desviaron acá. Entonces, no mezclemos los temas, por eso lo digo. Bien. Artículo definido. Bien importante, hermanos, el artículo definido ya lo hemos visto, ya lo conocen. Y, antes de que se me olvide esto, por favor, examen final. El examen final es la materia de la página 26. Todo lo que aparece ahí, eso será el examen final. Vamos a avanzar más. ¿Y de la vamos a ir? Sí, vamos a avanzar. Espero que avancemos hasta la lección 14. Esa es mi meta. Sí, pongámoslo Pero el examen final va a ser de la página 26. Okay. ¿Sí? Traducciones como las que hemos hecho en el quiz de hoy, ese tipo de cosas.
Ok. Quiero que hagamos un centro. Sí, el examen final va a ser un día diferente a las clases. Sí. Tengo que hablar con el hermano Lester cuando ya regrese. Porque no quiero que gastemos una clase en hacer el examen. Vamos a perder la oportunidad de avanzar más. Y me gustaría que hiciéramos un día sábado una clase de reforzamiento. Yo sé que ustedes tienen el curso de historia, muchos de ustedes, pero podríamos hacerlo en otro horario, porque puede venir la gente de la hermana de Punta Arenas, la gente de Cartago, y eso, para que ella considere que podamos hacer en unas 2 semanas, tal vez. ¿Sí? Ahí el hermano Lester les va a avisar. Un centro. El centro le llaman a los reforzamientos. Centro, sí. Sí, un centro de hebreo. También, esos que estaban en el sílabo, elaborar decía ensayo, pero no lo vamos a hacer en forma de ensayo, así que no se preocupe. Quiero que haga un trabajo escrito, descriptivo, ¿verdad? Como un trabajo de investigación que hacían para el colegio, ese tipo de trabajos. No Wikipedia. Si usa Wikipedia, que no me dé cuenta que es Wikipedia. ¿Sí? No todo es malo en Wikipedia. Puede usar, leerlo, ¿verdad? Y ver las fuentes, y lo que tenga fuentes puede seguir esas pistas. Porque hay cosas, todo lo que tiene fuentes en Wikipedia vale la pena, pero lo que no tiene fuentes es donde hay problemas. Bueno, y ese trabajo escrito debe ser de alguno de estos temas, ¿verdad? El canon del Antiguo Testamento, lenguas semíticas, paleohebreo, ¿verdad? O hebreo. ¿Esos son los temas? Sí, texto masorético o rollos del Mar Muerto. Es como un trabajo de Un trabajo de investigación. un trabajo escrito. Sí, escrito y me lo envían. A. Voy a tomar el foto de eso. Sí, más de Ahora no se entiende. Oscar ya lo ¿No se entiende? Oscar, le algo. Pasa por el chat de Oscar, eso al final. Con la foto. Pero va a verlo. No, Sí, Gabriel le va a tomar una foto. foto. Sí. A veces. Caracteres. Traduce. Le entiendo más al hebreo. Sí, hermano, veas que. Yo los domingos hago caligrafía. No, es en serio. Pero no en español. Entonces mi letra es muy mala por eso. Etrusco y estas cosas. Veas el copto y eso. Estoy estudiando copto. Es un idioma parecido al egipcio. ¿En serio? Sí. Y eso me hace aún más fea mi letra porque son muchas cosas curvas. Sí. Bueno, pues vamos, entonces, un trabajito de investigación de 2 hojas, cualquiera de esos temas, es para cumplir el requisito del curso. Y ya nos vamos. Bueno, el artículo definido, ¿se acuerdan que lo conocemos ya? Ese es el artículo definido. Todo eso. Se pega a la palabra, a diferencia del español que se escribe como palabras diferentes. En el hebreo el artículo siempre está pegado a la palabra y está también en el adjetivo. Por ejemplo, creo que aquí sale un ejemplo. Sí, vamos a poner uno con palabras que ustedes conozcan. No parece. Sí. Bueno. Y aquí en la página 28 aparecen algunas excepciones de la puntuación. Solamente decir 2 cosas. El artículo se pega a la palabra, ¿verdad? Voy a poner tal vez no se ve esto en la cámara, no sé.
Debería haberlo hecho el artículo. ¿Sí? Ahí tiene el artículo y la palabra, ¿verdad? Y aquí dice El pacto. el pacto. Entonces, cuando la primera letra puede aceptar a través porte, no hay ningún problema. Se reduplica esa consonante. El problema es cuando la primera letra no puede llevar tagech. Por ejemplo, si se trata de una gutural, cuando no puede llevar tagech y tenemos que poner artículo, ocurre, por ejemplo, voy a poner, un mal lápiz. Voy a poner ese. Jaor. ¿Sí? ¿Se acuerda qué es? Or. Sí, luz. Aquí no puedo poner tagech porte, porque se trata de gutural. Entonces se cambia la vocal. Se alarga la vocal. Fíjese. ¿Dónde está eso? En la... Y eso se hace por compensación, se dice. Se alarga la vocal. Entonces cuando usted ve esto, primero usted identifica de una vez el artículo y sabe que esa vocal se alargó por compensación debido a que la gutural no admite tagech porte. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿No hay ningún problema ahí? Y eso pasa con Aleph, con Ayin, con Resh y con Hei. Y aparece, en 27 aparece toda esa información. ¿Estamos listos? ¿Ya? No, pero terminamos. Y para terminar eso, solamente, también en punto D aparecen algunas excepciones. Si se fija, palabras que empiezan así y palabras que empiezan así. Mire, cuando hay una palabra que empieza con hey y usted ocupa poner artículo, por ejemplo, en el templo, fíjese punto 3, página 28 arriba, en al, ¿verdad? No, se le agrega. Sí. Aquí lo que se mantiene, mire, hermano, esto es bien importante, se mantiene la vocal original del artículo, pero no se puede poner tagech porte, porque es una gutural. Cuando son guturales. Sí, pero aquí ocurre algo que no sé si es que dice, sí dice, reduplicación virtual. Ocurre eso, se llama reduplicación virtual. Bueno, no todos los eruditos están de acuerdo en esto, pero es una buena manera de entender por qué aquí no pasó nada. No cambió esta vocal y cambió la vocal de la palabra. Porque se mantuvo así. Aquí no pasó ninguna cosa. Porque se supone que el tagech porte lo que hace es reduplicar, ¿verdad? Una consonante. Y aquí ya tiene dos hey. Por eso se dice que hay una reduplicación virtual. Virtual, que no Sí, se ve, pero ahí no se está. ve, pero está. Y por eso no afecta la vocal del artículo. ¿Y cómo se pronuncia eso? Ja, he, ja. Sí, ja, ja, ja. Entonces, si se fija, auditivamente, ja es muy notorio, ¿verdad? Para saber que es un artículo. Solo hay una excepción, que puede verlo donde dice de. Y para terminar, ¿verdad? Porque ya tenemos. Sí, hay a veces, cuando la palabra empieza con ayin y kametz, o también empieza con hey y kametz, entonces el artículo va a estar puntuado con segor. Pero ahí se pronuncia he. Sí, se pronuncia he. Por ejemplo, la palabra afar. O sea, es una palabra que vamos a usar bastante ya la otra semana, ¿verdad? Aquí comienza con kametz. ¿Sí? Entonces, sí, ya sabemos que alguien no admite no admite el tagech. Y la regla es que si empieza con kametz, entonces aquí voy a puntuar con segor. Y se dirá heafar.
Geafar. El polvo. Eso. También ocurre con esa palabra. Sí, en ese caso no está acentuada, porque el acento está ahí, afar. Entonces sería que comience con ayin, kamex y no acentuada. Pero fíjese el ejemplo que hay luego, av. No es padre, no se vaya por la forma auditiva. Av es nube, y ahí se cumple que es gutural, pero está acentuado. Entonces, esta excepción obliga a usted a poner, como dice en la página 28, punto D, poner no. Sí. Comments. Ahí sí, porque esa regla sirve para ayin y hey con comments no acentuada. Pero ahora tiene Cuando está acentuado ayin como con af. comments. Sí, aquí está acentuado, así que no es la misma regla. Es una Como excepción. comments, igual. Y son excepciones, no es tan común, la puede estudiar y eso. Y tiene bastante para practicar ahí. Por ejemplo, puede practicar 29 y 30. Entonces aquí ponemos areita, las prácticas, página prácticas, página 29 y 30, para que practique el artículo. Y si quieres estar bien preparado para Hebreo 2, recomiendo que memorice el vocabulario. Que se encuentra en la página 27. El vocabulario. Sí. Sí, hay varias palabras bonitas e importantes para el contexto de Génesis. Y con eso, por hoy día, estamos terminando. Vamos a llegar hasta la página 14. Si tiene tiempo de leer la lección 12, para que la próxima semana vayamos más rápido, sería mejor. Oremos para terminar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por esta clase que nos permites realizar. Te pedimos que te nos ayudes ahora de regreso a nuestros hogares, o donde nos dirijamos, que tú nos acompañes, Señor, y que todo lo que hemos comentado y conversado hoy nos ayude, Señor, en la semana para conocer más de lo que tú has revelado en tu palabra. Ayúdanos también a compartir esto con otros y regocijarnos, Señor, en reunirnos la próxima lección. Ayúdanos a ser constantes en el estudio de este idioma y para profundizar más en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Te rogamos que ahora bendigas también a cada uno de mis hermanas y hermanos, especialmente a aquellos que no han podido llegar hoy. Y te rogamos que nos puedas traer con bien en la próxima clase. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Shalom. Shalom.